Bien. Ok, nuevamente invitarlos a todos a ser parte de las redes sociales en Facebook, Instagram. Síganos por ahí para tener no solo las noticias de las actividades que realizaremos, no solo para este ENAM y para el que viene, sino también cursos de distinto tipo, de actualización médica, y esperamos también esperamos también en algún momento breve, ya dentro de poco, también poder estar lanzando algo para la residencia, así que estaremos trabajando en el tema. Bien, y también, por supuesto, en el YouTube vamos a empezar a lanzar no solo estas clases o actividades propiamente que hagamos, sino también algunos videos resúmenes que queremos lanzar esta semana, muy puntuales, muy cortitos, para que ustedes puedan también, si desean hacer repasos rápidos de temas muy preguntados del ENAM, los puedan tener. Igual, síganos por ahí y evidentemente entre más crezcamos como comunidad en las redes y en el YouTube, también para nosotros va a ser bastante más, no solo alentador, sino sencillo poder generar cada vez más contenido. Bien, la idea es apoyar, la idea es ir para adelante con toda la información médica que ustedes necesiten. Bien, ahora sí, vamos a pasar a uno de los temas de hoy día, ¿no? La vez pasada hicimos medicina interna, de estadística y epidemiología, ginecología y cirugía en la tarde, ¿no? Pero pediatría obviamente quedó en el tintero por falta de tiempo. Y ahora vamos a hacer neonatología ahorita, la parte pediátrica en sí va a venir en la tarde, así que así continuaremos. Vamos a hablar de neonato. Neonato se desprende de pediatría, pero lo queremos enfocar como algo paralelo a pediatría. ¿Por qué? Porque tiene sus propios conceptos, es una subespecialidad dentro de pediatría, y siempre vienen un numerito de preguntas específicas de neonato, ¿no? Pertenece a la especialidad de pediatría, repito, pero neonato como tal tiene su número de preguntas importante. Y vamos a ver que hay un número de conceptos que ustedes más o menos deben dominar. Por supuesto, la neonatología es bien amplia como subespecialidad, pero si ustedes dominan un número de conceptos, no tengo duda de que van a poder con las preguntas que vengan de este tema. Entonces, esa es la idea, ¿no? He seleccionado algunas preguntas que nos dan pie a hablar de varios temas, ¿ya? Entonces, ya sin más preámbulos, a ver, primera pregunta, ¿no? Un recién nacido a término de parto vaginal con circular de cordón, ¿correcto? A término, y le hacen un examen físico y me hablan de distintas características, ¿no? Piel de color rosado con extremidades azules, frecuencia cardíaca de 90, gestos faciales disminuidos, tono muscular con leve flexión y extensión, respiración irregular. Y de frente, miren ustedes, he elegido varias preguntas del 2018, que es el último examen regular de ENAM que tenemos oficialmente referencias, ¿no? El 2019 oficialmente no se ha liberado la información. El 2019 extraordinario sí, y eso es parte de lo que vamos a anunciarles, pero la próxima semana vamos a hacer una revisión del 2019 extraordinario, que vino con imágenes, ¿ya? Pero, digamos, he elegido varias del 2018, que son relativamente recientes. Vean, el APGAR lo han preguntado de distintas maneras. La clásica de APGAR era preguntarles, de las siguientes, ¿cuál no es un parámetro evaluado en el APGAR? O sea, había que saberse los 5 parámetros de APGAR. Esa era la clásica, ¿ya? Y ahora la han cambiado y te han puesto un caso y te piden que apliques el APGAR. Ahora ya no solo hay que saberse los 5 parámetros, sino cómo calificarlos. Entonces, evidentemente, el primer concepto que hay que tener es APGAR, ¿no? Definitivamente, así como Glasgow, son las escalas que sí o sí hay que sabérselas, porque si cae una pregunta a esto y no la saben, era muy avisado perder ese punto. Entonces con extremidades azules, ¿no? Extremidades, ¿no? Si fuera, digamos, cianosis central, de cuerpo y todo, estaríamos hablando pues de puntaje 0, pero como es con acrocianosis de las extremidades, le damos un punto. Frecuencia cardíaca de menos de 100, ¿no?
le damos un punto también, ¿no? Si fuera más de 100 le daríamos 2 puntos. Gestos faciales disminuidos, ¿no? También un punto. En el tono muscular, leve flexión y extensión, no confundirnos con, nos dicen flexión y extensión, y ahí puede venir la confusión. Ah, flexión y extensión, le doy 2 puntos. No, pero nos hablan de leve, leve. Entonces, acuérdense que 2 puntos debería ser movimiento activo, ¿no? Así me lo deberían decir. ¿Ya? Y ahí es donde pueden caer, porque se equivocan acá, y acá las opciones son 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, se equivocan en un punto y perdieron la pregunta. Respiración irregular también le correspondería a respiración un punto, porque si está ausente sería 0 puntos. Lo ideal sería, pues, llanto, ¿no? Esas palabras del cuadrito de Apgar que les vamos a aprender son las que tienen que saber, ¿no? Llanto, activo, movimiento activo, son las descripciones de 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el puntaje de Apgar acá? 5 puntos. Eso es lo que tenían que marcar. Entonces, en la atención del recién nacido, el Apgar es el que les estoy presentando en la tabla. Y bueno, el Apgar ustedes lo encuentran en cualquier sitio de internet, en cualquier libro, en cualquier repaso. De hecho, que tienen ustedes la tabla de Apgar a la mano. Ahora, algunos puntos del Apgar. Nos permite evaluar la adaptación y vitalidad del recién nacido, ¿no? La clásica es tomarle, pues, al minuto de nacido, o sea, ni bien nace, ¿no? Se recibe, se calienta, ¿no? Se le estimula, se ve que evidentemente tiene que llorar, y en ese primer minuto yo estoy evaluando el Apgar. El Apgar bajo al minuto no se correlaciona con un mal pronóstico. Ojo, ¿ya? El Apgar al minuto no se correlaciona. O sea, que un Apgar salga bajo al minuto, ok, el recién nacido recién está adaptándose, ¿ya? Incluso un Apgar bajo a los 5 minutos, no debería preocuparme. Si el Apgar sale bajo a los 5 minutos, o sea, menos de 7, a los 5 minutos, debemos repetirlo. Se supone cada 5 minutos, debemos repetirlo. Si está inferior a 3, evidentemente, mantenida a 20 minutos, ahí sí me habla de un mal pronóstico. Sin embargo, no hay que asustarse por un Apgar inicial de un minuto un poco bajo, porque a veces está bajo y a los 5 minutos ya está el bebé con un Apgar de 8, 9 o 10. Ahora, el Apgar en sí no debe utilizarse para iniciar RCP en el recién nacido. Y ahorita vamos a hablar de una pregunta. Para iniciar RCP se habla de frecuencia cardíaca exclusivamente. El más importante para RCP es frecuencia cardíaca. Esa puede ser una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el parámetro más importante para decidir iniciar RCP? Frecuencia cardíaca. Otro, respiración, ventilación, patrón respiratorio, ¿no? Y otro, tono, el tono en sí. Esos factores sí son decisivos para el RCP. El Apgar como puntaje, no. ¿De acuerdo? Porque si mi Apgar tiene un buen tono y una buena frecuencia cardíaca, pero el bebé está un poquito cianótico y con una respiración irregular, y entonces me sale un Apgar de 6 al minuto, pero está con buena frecuencia cardíaca y está con buena, por decir, con un buen tono, o un tono regular, entonces ese bebé no necesita un RCP, ¿no? Entonces, ojo, el Apgar en sí no decide RCP, lo que decide, lo más importante es una frecuencia cardíaca. Y el ABC que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bien. Y entonces, hemos hablado también de los valores. Dentro de la atención del recién nacido, es importante que sepan un poco los valores, grosso modo. En realidad, para hablar del peso macrosómico o bajo peso al nacer, hablamos de percentiles para edad gestacional. Es decir, tenemos que tener edad gestacional y tenemos que decir, ok, ¿está en el 90 percentil o en el 10 percentil? Evidentemente, como no se van a aprender el percentil 90 y 10 para todas las edades gestacionales, ¿no? Esa tabla no la van a tener de memoria, en la tabla de arriba a la derecha es una referencia con la cual, en general, más de 4 kilos le decimos macrosómico. Entre 2.500 y 3.999 es normal. Y menos de 2.500, o sea, 2.499 para abajo, ya es bajo peso al nacer, muy bajo peso y extremadamente bajo peso. ¿Correcto? Entonces, doctor, pero eso depende de la edad gestacional. Correcto, correcto. O sea, si estamos discutiendo un caso clínico en el hospital de neonatología, sí, por supuesto. O si ustedes evalúan a un paciente en su internado, de acuerdo, totalmente. Pero para un examen tipo ENAM, estos valores es bueno que se lo sepan, porque con saberse esa tablita, ya rápidamente ustedes se identifican, ¿no? O sea, en pediatría una cosa importantísima es siempre la edad gestacional, el peso al nacer. Identificar en ese término, es pretérmino, es posttérmino,
cuánto pesó. Esos datos son súper importantes porque muchas veces esos datos nos pintan el caso clínico. Entonces, en general, y estos son datos, la antropometría que se hace ya una vez que se le ha dado calor al bebé, se ha evaluado el Apgar, efectivamente está bien, contacto piel con piel, incluso una lactancia materna precoz, ¿no? Clampaje final del cordón con este clip de plástico, ¿no? Y luego pasa el bebé, pues evidentemente, a hacerle antropometría, y ahí lo pesan, lo tallan, medida de pie, y estos valores que les estoy dando acá son más o menos lo normal, ¿no? Son los rangos normales que deberíamos esperar en un bebé, y que se los ponemos porque se los pueden preguntar. A veces en pediatría preguntan mucho datitos muy puntuales, ¿no? La talla, el perímetro cefálico, ¿no? Un perímetro cefálico normal sería de 35 más menos 1. Entonces, ese valor se los pueden preguntar. En pediatría preguntan muchos datos sueltos de ese tipo, ¿no? Entonces los dejamos acá. Y algo muy interesante es que al atender al recién nacido, debemos, nosotros tenemos una edad gestacional que ha hecho el ginecólogo, y al recibirlo en pediatría, hacemos una edad gestacional, ustedes que ya rotaron por pediatría y neonato, tienen que hacerle capurro, por lo menos, o Ballard o Dubowitz, ya si estamos hablando de un servicio de neonatología muy especializado, muy exigente, les harán hacer algo más, pero un capurro, un Ballard, para saber su edad gestacional, si calza con la edad gestacional que se había calculado en ginecología, ¿no? Muchas veces calza más o menos una semana, más o menos 2 semanas, ¿no? Entonces, acá vean que tienen un montón de puntos y tienen un puntaje, ¿no? Nunca han preguntado un capurro, un Ballard, en realidad, que tengan ustedes que tener en la cabeza todo el capurro y todo el Ballard y dar un puntaje, como en el Apgar. El Apgar sí lo tienen que tener en la cabeza. Pero el capurro, el Ballard, lo máximo que les podrían preguntar es, el capurro, por ejemplo, el capurro considera los siguientes parámetros, excepto, o cual no es considerado en el Ballard, y les ponen piel, anudo, no sé qué, y les ponen uno que boca. Entonces, bueno, la forma de la boca no la considera el Ballard. Ya, esa es la que no es. Entonces, saberse qué parámetros se evalúa. Capurro y Ballard, Dubowitz no creo que lo pregunten. Para residencia podríamos incidir mucho más en el detalle, pero para ENAM, con que sepan Capurro y Ballard qué cosa evalúan, tanto somático como neurológico, en realidad con eso es más que suficiente. Y arriba tienen el cuadro de, que ya se lo tienen que saber sí o sí, que a término es entre 37 y 42, 41 6 séptimos, ¿no? A partir de 42 semanas es post-término y menos de 37 semanas es pretérmino o prematuro. Y lo vamos a dividir en prematuro tardío, muy interesante porque entre 34 y 36 semanas ya hay surfactante pulmonar, pero igual está prematuro, es un prematuro tardío, que no va a tener, por ejemplo, ahí no vamos a considerar una membrana hialina, vamos a una pregunta muy interesante del tema. Un pretérmino moderado, menos de 34 semanas, muy prematuro, menos de 32, y el prematuro extremo, menos de 28 semanas, ¿no? Entre menor sea, menos desarrollo tiene, más va a necesitar, evidentemente, el pretérmino de distintas medidas, ¿no? Y evidentemente, si viene como un prematuro, probablemente van a estar que el neonatólogo especialista probablemente esté ahí para recibirlo y darle todas las atenciones desde el segundo uno, ¿no? Bien, entonces esos valores, así como el peso, el clasificar también es importante. A veces en pediatría, en el ENAM, les preguntan directamente, ¿no? O sea, a partir de qué semana es tal clasificación. Y solo con saberse esa clasificación ya tienen una pregunta más. Bien. Una pregunta clásica, ¿no? Clásica. ¿Cefalohematoma se diferencia de caput sucedáneo? La preguntaron pues en el 2010, ¿no? hace ya 10, 11 años. Y es una pregunta que diferenciarlos tiene unas diferencias clásicas. Los dos se dan por un parto traumático, y ahorita lo vamos a conversar, ¿no? Fondo de ojo anormal no se relaciona directamente con ninguno de los dos en específico. La ausencia de antecedente de parto prolongado, no. Los dos se dan con parto prolongado. El tiempo que duran, no. Perdón, el tiempo que duran podría ser una diferencia, sí, más bien. Limitación clara a un solo hueso, esa la dejamos ahí, y no presenta complicaciones, no. O sea, cualquiera de estos, o sea, decir no presenta, y este es un dato que les dimos en la clase pasada,
cuando te dicen no, nunca, no puede ser, nunca es 0. Entonces, nada más por técnica de examen, me quedo sin esa opción y me quedaría entre la C y D, porque a mí me enseñan que entre el cefalohematoma y el caput sucedáneo, y acá tengo que acordarme de una mnemotecnia, caput succedaneum, ¿no? En latín, succedaneum subcutaneum, ¿no? O sucedáneo subcutáneo. Entonces, el que sucede en el celular subcutáneo es el caput sucedáneo. Y el que sucede a nivel del periósteo es el cefalohematoma. Entonces, obviamente, el que sucede en el subcutáneo, como el caput sucedáneo, no va a respetar las suturas. Se va a hinchar todo el celular subcutáneo indiferentemente. El cefalohematoma, al suceder en el periósteo, solo avanza hasta donde están las suturas. Entonces, si yo sabía ese término, podía estar entre la C y D, pero hay que leer bien. Acá quisieron complicar la pregunta y me ponen limitación muy clara a un solo hueso. Muy clara, o sea, como que puedo prácticamente, como que puedo delimitar la forma del hueso con el hematoma. No necesariamente es así tan claro, sí se limita a un área, pero no es que se vea la forma del hueso así, ¿no? Cuadrado, mira, acá se ve el hueso parietal. No es así. Entonces, pero sí el tiempo de duración varía entre los dos. Entonces, la clave acá era que el tiempo de duración sí es un criterio para diferenciar a los dos. Entonces, acá aprovechamos para hablar de la atención al recién nacido y el primer examen físico que se le hace, ¿no? Entonces, cuando recién se recibe al bebé, tenemos que, antes de hacer toda la inspección, ¿no? Generalmente el paciente desnudo, una manipulación suave, delicada, con la inspección es lo más importante, ¿no? Hay una serie de signos vitales que le estamos poniendo que son lo normal en un recién nacido, ¿no? Una posición supina, prono, se puede rápidamente ver por los dos lados, extremidades generalmente flexionadas, cabeza a un lado, así nace el bebé, cuando lo examinamos. Ahora, lo que primero hago, ya una vez que veo que el bebé se le toma el Apgar, se le toma, o sea, se estima frecuencia cardíaca, se estima funciones vitales, evidentemente el bebé no necesitó PCR como la gran mayoría, entonces rápidamente el bebé pasa a, primero, cuidados del cordón umbilical para prevenir la onfalitis, con que esté limpio y seco con agua y jabón en realidad basta. Sin embargo, acá se usa mucho alcohol, cloroxidina, a veces sulfadecina de plata se usaba antes. Hay que evitar soluciones yodadas, ¿no? Son muy irritantes. El yodo se puede absorber además por el cordón umbilical y afectar la tiroides del bebé. Entonces, se usa alcohol, ¿no? En los hospitales se usa alcohol, ¿ya? Profilaxis de hemorragias, justamente para evitar hemorragias, 1 miligramo intramuscular de vitamina K, dado que los factores 2, 7, 9 y 10 dependientes de vitamina K, el bebé nace con una carencia congénita de factores de coagulación. Hay algunos países donde evalúan, ¿no? En general, si amerita o no darle profilaxis de hemorragias. Acá a todos los bebés 1 miligramo de vitamina K. Profilaxis, hepatitis B y tuberculosis grave, eso también es muy variable. Acá en el Perú, como somos un país endémico de tuberculosis y lamentablemente también la hepatitis B es mucho problema, y se sabe que entre menor sea el bebé, la hepatitis B, por ejemplo, va a cronificar con más predisposición, incluso en pretérminos son más riesgo de que esto cronifique. Entonces, lo que se hace es un bebé, independientemente de si la madre tiene o no positivo el antígeno de superficie, todos los bebés reciben vacuna. La primera vacuna para hepatitis B actualmente en el cronograma de vacunación al nacimiento, y la vacuna de la BCG para evitar formas graves de tuberculosis. No evitar la tuberculosis de todo, pero sí formas graves. Al nacimiento, ¿no? Si la madre además era positiva, también, aparte de la vacuna, se le va a dar inmunoglobulinas antihepatitis B. Ahí sí. Hay otros países como España, por ejemplo, donde no dan al nacimiento ni tuberculosis, ni vacuna de la hepatitis B, ¿no? Pero en Perú, si para el MIR se aprenderá el calendario de vacunación español, pero para el Perú sí. Profilaxis de conjuntivitis neonatal, puede ser gonocócica o no gonocócica por Clamidia trachomatis, ¿no? Que luego puede dar ceguera, una serie de problemas. Es aplicación tópica de antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico que por norma se solicita, o que tienen acá en el ministerio? La eritromicina, ¿no?
Pueden ser también tetraciclinas, etcétera, pero los macrólidos son muy pedidos, sobre todo eritromicina. Y vamos a hacer cribado. Hay una norma técnica del 2019 que contemple el cribado metabólico, auditivo y oftalmológico de todos los recién nacidos. Es decir, todos los recién nacidos, en un máximo de 48 horas, porque ese es el tiempo generalmente que se le da de alta a la mamá. El bebé, mientras la mamá está hospitalizada por el parto, el bebé está con ella, y cuando a la mamá se le va a dar de alta, entre 24 y 48 horas, por un parto natural, o varios días por una cesárea, al bebé se le da de alta también. Antes de darle de alta, debe haberse hecho cribado, se supone, para hipotiroidismo congénito, fenilcetonúrica, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística. Además, debe haberse hecho autoemisiones acústicas. La autoemisión acústica solo evalúa hasta la cóclea. Entonces, si hay dudas, se puede hacer también potenciales evocados, por supuesto, en la teoría. Nuestra norma técnica habla de autoemisiones acústicas, por lo menos obligatorio. Máximo un mes, pero lo ideal es que antes de darle de alta se haya hecho todo esto, ¿no? Y el cribado oftalmológico, ¿no? Búsqueda de cataratas congénitas con inspección ocular, reflejo de parpadeo, el reflejo pupilar, y la catarata se puede evaluar con el reflejo rojo o prueba de Bruckner, ¿no? Un dato ahí, cómo evaluar la catarata con el reflejo rojo o prueba de Bruckner, ¿no? Que los ojos se ven rojos a la luz, pero si cambia el color, si no se ve, etcétera, nos da el diagnóstico de catarata. Y por supuesto esto que está acá al medio, que me habla pues de de todo lo que tiene que ver con el examen físico en orden, ¿no? Piel, cráneo, cara, cuello, tórax, abdomen, genitales y extremidades, en ese orden siempre. Entonces, hago una primera inspección, veo que el bebé está bien en general, ¿no? Hago todo lo que es profilaxis, cribado, screening, tiene que hacerse, y de acuerdo a nuestra norma técnica, en máximo de 24 a 48 horas. Que a veces en el hospital no hay reactivos y solo se hace hipotiroidismo. Bueno, eso es una parte de la realidad nacional, pero la norma técnica exigiría supuestamente hacer de todo lo que estamos conversando ahorita. Bien. A ver. Ok. Entonces, primero, el prenatal, todo muy bien. Cuando nace el bebé, se ve si es a término, si tiene, vamos a poner el puntero, se ve si es a término, si tiene buen tono, si respira. Si no se cumple que respira bien, que tiene buen tono, su frecuencia cardíaca, en el 1% de los casos, pasamos al RCP. Y lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Ahora, si es que está todo en orden, supuestamente, se aspira si es necesario, si el bebé tiene un Apgar muy bajo y viene con meconio, se debe aspirar. No a todos los bebés no se le debe aspirar la tráquea, ¿no? Se seca, se estimula, se le toma el Apgar, con la madre, contacto precoz con la lactancia, y clampaje, ¿no? Con el plástico al cordón, ¿no? Se evalúa el recién nacido, se hace la antropometría que hemos conversado, un examen físico sistemático, ¿no? Piel, cráneo, cara, cuello, tórax, abdomen, genitales y extremidades, siempre en ese orden para que no se nos pase nada. Calculamos la edad gestacional con el Capurro o Ballard, hacemos la profilaxis ocular, vacunas, etcétera, ¿no? Vitamina K, ¿no? Hacemos el alojamiento conjunto. Si todo está bien, se le va a dar de alta. En caso de un parto vaginal, o sea, se le va a dar de alta con la mamá a las 24 o 48 horas. Y si hace una cesárea, va a, generalmente si la mamá no ha salido, pues se le da de alta cuando salga la mamá. Ahora, a veces pasa, si el bebé viene muy complicado, a veces la mamá sale de alta y el bebé queda hospitalizado en neonatología, en los casos que vamos a ver de complicaciones. Ahora, si hay algo que no está bien, definitivamente deberíamos llamar a neonatología si detectamos algo. Ahora, en el examen físico sistemático, les he puesto acá, no todo, evidentemente se puede hablar una clase completa de la evaluación del recién nacido, como cuando han llevado en la universidad. Sin embargo, y esto es importante, les he puesto en cada cosa, qué cosas generalmente podrían preguntar. En la piel, generalmente puede aparecer un eritema tóxico, que son en la piel colecciones mucosas con eosinófilos, ¿no?
que se localiza variablemente, pero respeta las palmas y las plantas, es estéril y aparece entre los primeros 3 días. La melanosis pustulosa también es estéril, pero son neutrófilos, aparece al nacimiento y sí puede afectar palmas y plantas, y suelen autolimitarse. ¿Ya? Pero podrían preguntarles con respecto a los dos cómo diferenciar, como me han preguntado por el caput succedaneum. En el cráneo lo mismo, ¿no? El caput succedaneum o succedaneum va con subcutaneum, entonces va en el celular subcutáneo. Generalmente inicia, ni bien salen del parto, no respeta las suturas, resuelve en unos días, ¿no? El céfalohematoma es una hemorragia subperióstica, ¿no? Horas después del parto, sí respeta la sutura, y la resolución del céfalohematoma es de 2 semanas hasta 3 meses. O sea, el céfalohematoma sí se va a demorar de 2 semanas para adelante en bajar. Baja finalmente, ¿no? La piel subyacente acá va a estar normal porque la sangre está muy profunda, ¿no? No es absorbida por la piel. En el otro caso, el celular subcutáneo sí. Entonces, acá nos preguntaban cuál criterio nos permite diferenciar, ¿no? 24 a 48 horas va a ser un caput sucedáneo generalmente, ¿no? 2 semanas o más va a ser un cefalohematoma. Bien, en cuanto a la cara, hay que hablar de ver si hay parálisis facial, que la puede producir a veces el nacimiento asistido con forceps. Hay que ver los ojos, hemorragias conjuntivales, leucocoria, buscando posible catarata o retinoblastoma. Si no hay apertura ocular, pasadas las horas hay un ojo que no abre o no abre los dos ojos, podríamos estar hablando de un glaucoma congénito, y eso es grave, es una emergencia. Ya para especialistas, ¿no? La línea media, cuando la línea media no está bien en la cara, nos puede estar hablando que hay otras, que puede ser parte de una cromosomopatía, ¿correcto? La boca y paladar, siempre revisión. Se pueden encontrar perlas de Epstein, nódulos de Bond, que son mucosos, no son infecciosos, almohadillas, callo de succión de la leche materna. No se olviden que este examen se hace dentro de las primeras 72 horas. Entonces, muchas veces lo hacemos, ni bien el bebé nace, ¿no? Pasa antropometría y aprovechamos para examinarlo. Si por A o por B motivos no se ha podido, se difiere el examen ya más detallado al segundo día y no hay problema, pero en general debemos tratar de hacerlo lo antes posible, ¿no? Masas cervicales, esto muy preguntado, mediales quiste de conducto tirogloso, al deglutir sube, ¿no? Porque está conectado el tirogloso a la lengua, como su nombre lo indica, y laterales pueden ser una serie de causas, ¿no? Y siempre en el cuello palpar clavícula, dado que la fractura de clavícula es la lesión más común de un parto traumático, ¿no? En tórax hay algunas cosas, pero no son tan importantes. En abdomen debemos diferenciar en el cordón un pólipo de un granuloma umbilical. El pólipo es duro, es persistencia de mucosa intestinal, rojo brillante y hay que resecarlo. El granuloma umbilical es más bien blando, es una infección leve o epitelización incompleta, es con secreción, es un rojo más bien pálido y se cauteriza con nitrato de plata. Lo mismo, les pueden poner una pregunta intentando diferenciar las dos patologías, o preguntarle por una con características de la otra. Entonces hay que saberlo bien. Y en cuanto a las masas abdominales, tenemos que diferenciar hernia umbilical, onfalocele y gastrosquisis. Siempre clásicamente, esa es una pregunta clásica. La hernia umbilical se localiza justamente a nivel del ombligo y está recubierta por piel, como cualquier hernia. Es una protrusión por el orificio umbilical, pero es una protrusión que está por debajo de la piel. No hay evisceración, no hay asociación sindrómica ni de malformaciones, ni lesiones intestinales. Es simplemente una hernia umbilical que a las semanas, a las 2 o 3 semanas, generalmente debería ya estar retrocediendo. El onfalocele y la gastrosquisis es salida de vísceras. El onfalocele sale por la línea media, justo por el anillo umbilical, teniendo al cordón umbilical como, digamos, al medio, ¿no? Está recubierto por peritoneo. Y se suele relacionar con evisceración hepática, otras malformaciones, asociación sindrómica, ¿no? Y no suele haber lesión intestinal, porque se sale todo. Entonces, se sale todo, y
con peritoneo y todo, entonces no está comprimido. Ahora, en la gastrosquisis es paraumbilical, más frecuente al lado derecho, y se suele dar por, o sea, el onfalocele es porque no se termina de cerrar la pared, ¿no? Y, o sea, porque no hay un retorno, hay una hernia fisiológica, ¿no? En el embarazo del intestino medio, que luego regresa. Cuando no regresa, sucede el onfalocele. La gastrosquisis es que hay una necrosis a nivel de la pared, a nivel paraumbilical, y por ahí se sale. Se salen las vísceras no recubiertas por peritoneo, pero es algo muy puntual de la pared. Entonces, no suele ser parte de una cromosomopatía, no suele ser parte de un síndrome de malformaciones, ¿no? Y la lesión intestinal, más bien ahí sí es frecuente porque se sale por un hueco y se puede ahorcar. Esta diferencia es muy preguntada, ¿ya? A nivel de genitales también hay cosas que ver. Me interesa a nivel de extremidades, las parálisis de plexo braquial superior e inferior de Erdőchen y Klumpke. Erdőchen es proximal, por distocia de hombros, con problemas para movimientos de brazo y antebrazo, mientras que la de Erinklum, que es distal en el plexo braquial, es por una distocia de nalgas y es mano caída. A veces han preguntado así, es decir, les dan la distocia y les dicen cómo está el brazo del bebé, incluso los reflejos, ¿no? Uno tiene moro asimétrico y palmar presente, el otro tiene moro normal y palmar ausente, porque son raíces diferentes implicadas en cada reflejo, y puede estar asociada C4 o T1, ¿no? Los extremos del plexo braquial, con una parálisis diafragmática o síndrome de Horner, dependiendo. Muchas veces me dan estos signos y me dicen cuál de las dos. Entonces, este es otro cuadrito que ustedes deberían conocer muy bien. Y en la evaluación de displasia congénita de cadera, no nos olvidemos que Barlow out, es el que luxa la cadera, y el que la vuelve a poner en su sitio es Ortolani in, ¿no? Cadera out, Barlow, cadera in, Ortolani. Porque también a veces no solo preguntan Barlow y Ortolani relacionados a displasia de cadera, sino hay que saber cuál es cuál. Entonces, esa es una mnemotecnia para que se acuerden. ¿Correcto? Bien. Entonces, el neonato con protrusión abdominal, entonces vamos acá, ¿no? Neonato con protrusión abdominal de vísceras cubiertas por peritoneo, el cordón se encuentra en el centro de la protrusión, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, definitivamente, acá me están poniendo, ¿no? Una protrusión abdominal cubierta por peritoneo. Entonces, en el centro de la protrusión el cordón, o sea, que está saliendo por el agujero umbilical. Entonces, evidentemente, es un onfalocele, ¿no? Y acá, un poco para, digamos, estirar un poco el tema, les dejo un poco más de información. Por ejemplo, a qué malformaciones puede estar asociado el onfalocele, ¿no? La fisiología. Esta fisiología a veces la han preguntado. ¿El onfalocele se debe a persistencia de la hernia fisiológica del intestino medio o la gastrosquisis a debilidad paraumbilical por defectos vasculares, tanto de la vena umbilical como de la arteria ónfalo-mesentérica? ¿Ok? Bien, entonces ya habiendo definido eso, pasamos a lo siguiente. Todo esto es el caso del bebé que nace bien, pasa todos los cuidados, se le hace un examen físico. ¿En qué nos tenemos que fijar dentro de las 72 horas? 48 horas, ya están todas sus profilaxis, todos sus cuidados, se le da de alta. Ese es el bebé que va bien. Ahora, el bebé que nace mal y que hay que hacerle una reanimación neonatal, ¿qué parámetros deben ser evaluados? Entonces, si bien es cierto hay varios, no nos debemos confundir. Es frecuencia cardíaca, respiración y tono muscular. Esos son el APGAR en sí, un puntaje de APGAR, no me define si debo iniciar RCP. Frecuencia cardíaca, respiración y tono muscular sí son las tres cosas que debo tomar en cuenta para ver si tengo un RCP. Acá se ha movido, porque es frecuencia cardíaca, respiración y tono. Acá se ha movido, era D, frecuencia cardíaca, respiración y tono muscular. ¿Ok? Entonces, es importante, este es en parte lo que nos han, el cuadro que nos han estado mostrando, ¿no? Les pido por favor su micrófono. Si lo pudieran apagar. Gracias. Entonces, bien, entonces, a ver, un segundito. Un segundo, por favor.
Listo, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos acá. Bien, ya, ahora sí ya está corregido, gracias. Entonces, es importante, ¿no? Ver frecuencia cardíaca, patrón respiratorio y tono. Esas son las tres, ya esa era la respuesta. Entonces, si no los tiene, lo primero que hago, y acá es importante que ustedes sepan que actualmente la reanimación de adultos es CAB, ¿no? O sea, es más importante dar compresión que ver vía aérea, hoy, ¿no? Según la American Heart. Pero en los recién nacidos continuamos con el ABC. ¿Cuál va a ser el orden? ABC más adrenalina. El orden va a ser ABC más adrenalina. Entonces, si no tiene buen tono, buena respiración, no es a término, no llora, entonces no está respirando, ¿no? Dentro del primer minuto yo hago A. A es vía aérea con calentamiento. Caliento al bebé, ¿no? Se le estimula, se le frota y se intenta colocar bien la vía aérea. Entonces, A. Si sigue en apnea o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, paso a B, que es breathing, o sea, respiración. Paso a ventilación a presión positiva, con monitoreo, ¿no? En fin, dependiendo del monitoreo que yo tenga, voy a monitorizar más o menos cosas, pero debería monitorizar saturación y empezar a darle una ventilación a presión positiva, ¿no? No es necesario intubar en ese momento. Luego me dicen, si fuera necesario, ¿no? Vuelvo a los 30 segundos a ver, ¿está a menos de 100 latidos por minuto? Sí, ok. Ahí puedo decidir intubar si yo quiero. Y en la siguiente evaluación, ver, está a menos de 60, empiezo las compresiones, empiezo cardíaco. Entonces, vemos que el orden en verdad es calor y vía aérea, A, respiración, hasta en 2 pasos, B, y circulación, C. Y si luego de hacer las compresiones, ¿en qué ratio lo vamos a hacer? 3:1 en el neonato, ¿no? Todos esos son datos que pueden venir. Si luego de 60, si luego de 30, cada uno de estos pasos son 30 segundos, rápido, no me puedo demorar. Si luego de 30 segundos sigo en 60 latidos por minuto, a pesar de estar haciendo compresiones, le pongo adrenalina. Entonces el orden es ABC más adrenalina. Ese es el orden, ¿no? Y les pueden preguntar, les pueden decir recién nacido, con un tono malo, con frecuencia cardíaca baja, que no respira o nace en apnea, para que no dejarles dudas, se le calienta, se le abre la vía aérea, no responde, se le hace ventilación, no responde, se le hacen masajes, se le hace todo y no responde. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Poner adrenalina. Ese es en el último. O sea, después que he hecho el ABC, recién pienso en adrenalina. Tanto sería básico como avanzado. ¿O cuáles son las compresiones en un recién nacido? 3:1. Ese es otro dato importante a tener en cuenta. Entonces, acá hay un caso, ¿no? Que preguntaron en el 2018. Paciente prematuro, hospitalizado en UCI, que presenta dificultad respiratoria, ¿no? Presenta dificultad respiratoria sin leucocitosis. Entonces, acá quisieron confundir, ¿no? ¿Por qué? Porque me ponen prematuro con dificultad respiratoria. Prematuro, dificultad respiratoria, una membrana hialina. Veo y no está en las opciones. Por eso siempre es bueno darle una revisada a las opciones. Ok. Entonces, no me están preguntando enfermedad de membrana hialina. No me dan leucocitosis, pero ojo, no me dicen, no me hablan mucho de tiempos, no me dan más detalles, no me dan más síntomas, ¿correcto? Entonces, cualquier paciente neonatológico que presente una dificultad respiratoria en general, que presente un síntoma que no es bueno, debe ser considerado como sepsis hasta demostrar lo contrario. Es más, vamos a ver que en los recién nacidos con distrés respiratorio, muchas veces a una taquipnea transitoria recién nacido, en un primer momento se le da un tratamiento antibiótico porque en ese instante no sabemos todavía a ciencia cierta que sea una taquipnea transitoria. Y le arrancamos antibióticos hasta ver su evolución, su radiografía, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta tener más claro qué es, se le va dando. Entonces, todo paciente con fiebre, con dificultad respiratoria, que se pone inestable en las primeras horas o días de vida, debo considerar una sepsis hasta demostrar lo contrario. Así no tenga una leucocitosis en ese instante. ¿Ok? Entonces, acá me ponen incluso sepsis temprana, intentando confundir, porque no me están dando tiempos, tardío o temprano, pero es la única sepsis que me ponen. Doctor, ¿y podría ser una hipoglicemia? No me dan otros síntomas que me hagan pensar en una hipoglicemia, como una hipoactividad, por ejemplo. De repente estudiante está bien. Y hemos dicho,
si no me dan los síntomas, yo tengo que pensar que eso está normal. O sea, no va a estar hipoactivo y no me lo van a decir en el caso. Si no me lo han dicho es que no está hipoactivo, está con distrés respiratorio que aparece aparentemente. Lo primero que tengo que hacer es, mientras voy hablando al paciente, iniciarle antibióticos de todas maneras. Entonces, porque podemos estar frente a una sepsis. Una meningoencefalitis puede ser una causa, pero en el bebé cualquier infección tipo neumonía, o sea, la sepsis, toda infección en el bebé se considera sepsis neonatal, porque una neumonía, una meningoencefalitis en un recién nacido pasa a ser una sepsis rapidísimo. En horas ya es sepsis. Entonces, no podemos tomarlo como una infección localizada, tenemos que tomarlo como una sepsis neonatal, ¿de acuerdo? Y una hemorragia cerebral puede ser, pero es menos común que una infección. Entonces, cuando hablamos de sepsis neonatal es una infección invasiva, generalmente bacteriana. Ahora, si uno consulta, o sea, acá en Perú, menos de 72 horas y más de 72 horas está la diferencia entre precoz y tardía. En otras literaturas, cuando uno se prepara, por ejemplo, para España, te dan una semana de corte entre precoz y tardía. También depende mucho del sistema de salud del país al que estás yendo, al que estás dando examen. Entonces, aquí en Perú, 72 horas. Entonces, obviamente, el Staphylococcus galactiae, Escherichia coli y Listeria son muy comunes de producir meningitis con sepsis neonatal. Por eso es que se usa por la Listeria ampicilina, porque la Listeria es sensible a ampicilina y la ampicilina, la característica que tiene es que penetra la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, el tratamiento de una sepsis neonatal, meningitis en el neonato, siempre es con ampicilina, porque puede estar metida la Listeria. Si es tardía, ya hablamos también de Staphylococcus aureus, hablamos de pseudomonas, incluso de candidiasis, ¿no? Si es que ya estamos hablando intrahospitalario. La clínica es muy parecida, es muy inespecífica, ¿no? Más solapada, con hipohipertermia, decaimiento, vómitos, o sea, un distrés, un vómito, hasta puede ir con hipoglicemia, es decir, una hipoglicemia nos puede estar hablando de una sepsis neonatal. Por eso es que lo primero que voy a pensar frente a un recién nacido que se me deprime o que se me pone inestable es sepsis neonatal. Y luego sobre eso ir trabajando. La precoz tiene mayor mortalidad y la tardía tiene mayor morbilidad, y el tratamiento siempre es ampi-aminoglucósido. Algunos libros o clases le van a decir ampigenta, otros ampiamica. La cosa es que sea un aminoglucósido, que me cubra bien, luego de listeria, que me cubra bien el Escherichia coli, etc. Entonces, ampi-aminoglucósido, y si estamos hablando de una sospecha de meningitis, ampi con una cefalosporina, ¿no? Y cefotaxime muchas veces, y si estamos hablando de nosocomial, ya le damos vancomicina con amikacina con anfotericina B, ¿no? Si estamos seguros de que ha sido 72 horas y si yo estoy sospechando que esto ha sido intrahospitalario, ¿no? Entonces, la sepsis confirmada, ¿no? Dependiendo, ¿no? Confirmada va a ser un hemocultivo positivo, ¿no? Con la clínica de sepsis, y también puede ser, o sea, la sepsis confirmada es cuando tengo el cultivo de sepsis, el hemocultivo que me confirma pues que hay una sepsis. Cuando tengo un hemocultivo negativo, pero tengo todos los factores, es lo que llamamos una sepsis clínica, ¿no? O sea, clínicamente es una sepsis, pero no logro encontrar el germen, pues una cándida. Y el cultivo bacteriano no va a crecer la cándida ahí. Entonces, ok, entiendo. Confirmada es si el cultivo me sale positivo. Y hay un número importante de casos que no me sale, pero frente a la clínica hay que actuar con antibióticos, ¿no? Ahora, los factores de riesgo para una sepsis precoz, obviamente, es estar en contacto durante el embarazo con infecciones, y para una sepsis tardía, una serie de factores también, que los dejamos acá y que puede venir como pregunta, ¿no? ¿Cuál es un factor de riesgo para sepsis precoz o tardía? Así puntual, como les digo, en pediatría hay mucha pregunta puntual. Entonces, para el tratamiento de sepsis de un recién nacido de 3 semanas, ¿no? ¿Cuál es la asociación antibiótica de elección? Entonces ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de AMPI, porque estoy pensando en la listeria, y un aminoglucósido, ¿no? AMPI, amicacina. Entonces, bien, el recién nacido prematuro en la primera hora de vida presenta distrés respiratorio y cianosis, ¿no? Al examen físico, taquimia, retracción subcostal. Entonces, acá miren, me hablan de un prematuro.
prematuro. No me dicen la edad gestacional, pero me dicen prematuro, y me hablan de distrés respiratorio y cianosis. Y me hacen mucho ahínco en la parte respiratoria, perdón. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Acá, miren, no me ponen sepsis en las opciones, porque sí tengo que pensar, un bebé que se pone inestable, una de mis opciones tiene que ser, dale antibiótico, porque si puede estar haciendo, en cualquier momento te hace una sepsis, o ya la puede estar haciendo. Sin embargo, la, la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Sería lo más común porque es un prematuro, ¿no? Ok. Un segundo, por favor. Ya. Disculpen la interrupción. Ok. Perfecto. Bien. Entonces, ya vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Una enfermedad de membrana hialina porque es prematuro, distrés con enfermedad de membrana hialina. Entonces, tengo que diferenciar enfermedad de membrana hialina, taquipnea, transitoria del recién nacido y síndrome de aspiración meconiana. Menos de 34 semanas. En el caso pasado no me dan las semanas, pero me dicen prematuro. Yo tengo que pensar, bueno, ese dato me tiene que servir para algo, no, no va a ser por gusto. Entonces, eh, los factores de riesgo, digamos, son un parto pretérmino, hijo de madre diabética, gemelar, etcétera, para membrana hialina, ¿no? ¿Qué sucede? Menos de 34 semanas no hay surfactante, ¿no? Colapso pulmonar, atelectasia, ¿no? El diagnóstico prenatal, y esta es pregunta, por eso lo estoy poniendo en verde, diagnóstico prenatal es la determinación de surfactante pulmonar, fetal es la manera más precisa de saber si hay o no hay. La prevención es con corticoides prenatales, como se ha realizado en ginecología, o como deberían haber realizado en ginecología el tratamiento, ¿no? Clínica, el diagnóstico es precoz, con polipnia, cianosis, y lo importante es que la enfermedad por membrana hialina, en la radiografía, si ustedes la ven por acá, vamos a verla por acá, ¿no? La enfermedad de membrana hialina tiene, más bien broncograma, ¿no? Patrón vidrio esmerilado y broncograma. La prevención es con corticoides a la madre, como ya hemos dicho, oxigenoterapia, ¿no? Acá es importante dar una oxigenoterapia o ventilación mecánica o CPAP. Generalmente se arranca con algo no invasivo, CPAP. Y el surfactante con la técnica INSURE o INSURE, que es instilar surfactante endotraqueal. Entonces, el surfactante, en estos casos, cuando se tiene que poner al bebé, se hace endotraqueal. Para eso se intuba, se pone el surfactante y luego hay que decidir, ¿está como para intubarlo? Y si no, se retira el tubo, solo es para colocar el surfactante una dosis. Y es bueno agregar antibióticos porque, como hemos dicho, un distrés respiratorio en un bebé prematuro puede ser una sepsis y hasta que nos demos cuenta que es una sepsis ya es muy tarde. Entonces, siempre hay que cubrirlo con antibióticos, no porque la enfermedad por membrana hialina sea de carácter infeccioso, sino porque podemos estar frente a un cuadro neumónico y de sepsis neonatal. La taquipnea transitoria va de 34 a 41 semanas en un término o en un pretérmino tardío, entre 4 y 36 semanas. Clásica, me ponen uno de 35 y yo digo, es pretérmino. Sí, pero es pretérmino tardío. Más de 34 ya tiene surfactante, entonces difícil que me haga una membrana hialina, ¿no? Generalmente, partos precipitados o cesáreas. ¿Qué sucede? Se acumula linfa en el pulmón y el bebé no puede adaptarse al medio tan rápido. Entonces, en ese caso,
En ese caso, lo que sucede es una taquipnea transitoria, ¿no? La clínica, obviamente, leve a moderada el distrés, ¿no? Y generalmente la placa va a estar o normal o con cisuritis y aumento de trama broncovascular de manera parchada, ¿no? Los parches son un pulmón esponja con cisuritis. Acá lo que se hace es observar y dar oxigenoterapia. Lo mismo, oxigenoterapia en CPAP no invasiva. La membrana hialina también no invasiva, porque un prematuro con membrana hialina con oxigenoterapia muy fuerte me va a terminar haciendo una displasia broncopulmonar, que también es un caso clásico que preguntan acá. ¿Ya? Entonces, no queremos llegar a la displasia por barotrauma o por exceso de oxígeno. Entonces, usamos lo mínimo que necesitemos de oxígeno y si es no invasivo, mejor. Y el síndrome de aspiración meconial en un posttérmino, generalmente ha habido asfixia, ha habido sufrimiento fetal, se produce, ¿no? El bebé elimina el meconio del intestino producto del sufrimiento fetal como que lo vomitara o hiciera una deposición y luego lo aspira. Entonces, al bebé que nace con meconio y que nace con un APGAR bajo, lo debo aspirar hasta la tráquea. No a todos los que vengan con meconio. Ojo, si nace y se pone rosadito y el APGAR, significa que probablemente botó el meconio al llorar y que está tranquilo. Si veo que está como en apnea o que veo que está con un APGAR deprimido y viene en meconio, sí lo tengo que aspirar. Solo casos seleccionados. Generalmente hay un distrés respiratorio más severo, que vamos a ver ahorita, el test de Silverman, para establecer la severidad del distrés, y son parchados engodonosos con enfisema, mucha retención de aire, mucho enfisema, ¿no? El manejo, aspiración, antibiótico, oxigenoterapia, surfactante, complicación, una hipertensión pulmonar fetal, bueno, del recién nacido, ¿no? El test de Silverman, no debemos olvidarnos, ¿correcto? ¿No? ¿En qué consiste el puntaje y cómo? De 0 a 2 es leve, de 3 a 4 es moderada y 5 más es grave. No olvidemos, el APGAR, entre más puntaje, mejor. El Silverman, entre más puntaje, peor el distrés respiratorio, ¿ya? No olvidemos hacer esa diferencia para tenerlo claro y revisar cuáles son los parámetros del Silverman y cómo calcularlo. No he visto una pregunta de ENAM, que pregunten, según Silverman Anderson, ¿cuánto tiene de puntaje? ¿Ya? Sería una pregunta un poco complicada porque hay que sabérselo de memoria, pero sí les pueden preguntar, por ejemplo, o les pueden decir, un paciente con un test de Silverman de 4 o de 5. Ah, yo tengo que saber que es un distrés respiratorio severo. Bien, recién nacido 35, acá está, 35 semanas. ¿Qué es? Es un pretérmino o un prematuro tardío. No es prematuro como, es prematuro pero tardío, ya hay surfactante. Y nace con cesárea por madre con preeclampsia. La preeclampsia sí es factor de riesgo para enfermedad de membrana hialina. Entonces, si yo leo rápido la pregunta y digo, pretérmino, preeclampsia, enfermedad de membrana hialina, ¿no? APGAR 9, ¿no? Líquido claro, no hay meconio, y hay quejido, aleteo nasal, retracción. Acá no importa que yo le haga el Silverman, solo importa que yo distinga que es de 35 semanas, que es tardío el pretérmino, que fue cesárea, o sea que nació rápido y no ha tenido tiempo de adaptarse, y que no es meconio. Pues si es 35 semanas, no es membrana hialina. Si no es meconio y no es posttérmino, no es, y ni siquiera me la ponen, ¿no? Aspiración meconial. Entonces no me queda otra que taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Ok? Pregunta del 2013. Ahora, pregunta del 2018, ¿no? Recién nacido con líquido amniótico espeso y distrés respiratorio. No me dicen que es posttérmino, pero sí me dan el antecedente. Y hemos dicho, cuando me dan cuando me dan un antecedente y me dicen amniótico espeso, recién nacido con síndrome de aspiración meconial de todas maneras. Con distrés respiratorio, aspiración meconial, ¿no? Y acá me pueden decir, doctor, pero usted ha dicho que cuando hay un distrés también tenemos que pensar en sepsis. Sobre todo en membrana hialina y en taquipnea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el síndrome de aspiración meconial les van a decir que hay meconio. Entonces, hay meconio y hay distrés respiratorio. Síndrome de aspiración meconial. Es lo primero. Pero si no hay meconio, puede ser un distrés puro, o si no hay meconio, puede ser un distrés puro o puedo estar frente a una sepsis.
Entonces, en el caso de taquipnea transitoria, sobre todo, y enfermedad de membrana hialina, debo siempre sospechar. Pero ustedes ven acá que en las respuestas anteriores no les ponen como opción, ¿no? Acá les ponen, sí les ponen sepsis, pero les ponen dos antecedentes fundamentales, ¿no? Les ponen postérmino y les ponen cesárea de madre con preeclampsia severa. Entonces, les ponen pretérmino tardío y les ponen cesárea, ¿no? Entonces, si me dan eso y me dicen, tiene distrés respiratorio, perfecto. En la otra, no me daban antecedentes. Me dicen, es un bebé con distrés respiratorio. ¿Qué es lo primero? Y no me daban taquipnea transitoria. Lo primero que debo pensar ahí, si solo me dices distrés y no me das antecedentes, sí sería una sepsis. Si me das los antecedentes concretos, ahí ya me tengo que poner en cada uno de los casos, ¿ya? Esto es un poco para revisar el tema. El test más confiable para maduración pulmonar en el feto es determinación del surfactante pulmonar fetal, se los he puesto en el cuadro, y la preguntaron en el 2018, o sea, es un concepto que está, digamos, fresco. Recién nacido que presenta vómitos biliosos y distensión abdominal progresiva. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá hay todo un tema que hay que desarrollar, pero lo importante es diferenciar, ¿no?, la atresia, ¿no?, intestinal, ¿no?, de la estenosis pilórica o atresia de píloro. Entonces, lo importante es, si el vómito viene bilioso, significa que eso pasó el estómago y llegó al duodeno, y por el esfínter de Oddi le cayó bilis. O sea, todo vómito bilioso es que logró pasar el píloro. Entonces, si un bebé hace vómitos, ¿no?, yo tengo que pensar, obviamente lo voy a evaluar, voy a de repente ver la oliva, en el caso del píloro, voy a hacerle la radiografía, signo de la burbuja, ¿no?, para la atresia de píloro, o de la doble burbuja para la atresia de duodeno, ¿no? Entonces, voy a ver distensión gástrica, etcétera, ¿no? El inicio, generalmente, cuando hay una estenosis hipertrófica del píloro, es a las 3 a 6 semanas, que se desarrolla y se acentúa en este tiempo. Cuando hay una atresia y un mal desarrollo de frente del nacimiento de píloro de uno, va a ser al nacimiento. Entonces, un recién nacido que al nacer presenta vómitos biliosos y le dan leche y vomita bilioso y le dan leche, es una atresia de duodeno cantada. Y si fuera un vómito no bilioso desde el nacimiento, es una atresia de píloro. No se olviden que les pueden dar la radiografía también, ¿no?, la imagen de burbuja única o doble. Y si me dicen que es un bebé que tiene 3, 4 semanas de nacido, ya no es una atresia, pues es una estenosis hipertrófica. Y me dan signo de la oliva, me dan distensión gástrica, evidentemente. Entonces, así es como yo voy a distinguir vómitos en el recién nacido y lactante de primeras semanas, ¿no? Entonces, es importante, este cuadrito es bien importante porque con estos datos, nada más con esto lo pueden deducir, ¿no? Un hijo pretérmino, ¿no?, de madre con RPM, con signos de obstrucción y sangrado al defecar, ¿no? Entonces, un bebé pretérmino con factores de riesgo y que sangra al defecar, ¿no?, es un caso de, me están dando el factor de riesgo y me están dando el sangrado. Enterocolitis necrotizante de todas maneras, ¿no? Entonces, la enterocolitis necrotizante es un trastorno multifactorial, tiene que ver con prematuridad, con inestabilidad, isquemia. Lo que sucede es una isquemia, primero con una hipoxia intestinal, en bebés prematuros, ¿no? Y también, y es muy importante, recién nacidos pretérminos de 1.500 gramos o menos de 32 semanas, me lo van a decir así. ¿Y qué voy a tener? Primer signo, distensión abdominal, y así me lo preguntan. Deposiciones sanguinolentas, ¿no?, un curso insidioso y puede llegar hasta la muerte. Radiografía abdominal, el signo típico es neumatosis intestinal, me lo pueden pintar de esa forma. ¿Qué sucede? Hay una inflamación de la pared abdominal que luego se sobreinfecta. Entonces, el tratamiento es médico. NPO, sonda nasogástrica, fluidoterapia y antibióticos de amplio espectro, de todas maneras. Incluso hay una clasificación donde vamos viendo cómo va cambiando y aparece la neumatosis intestinal, ¿no? Primero, luego gas en la vena porta, y neumoperitoneo, una vez que se perfora el aire pasa al peritoneo. Y un intestino perforado es indicación de, ya pasando a la parte quirúrgica, pero es indicación pues de cirugía cuando hay una perforación, un grado 3B, ¿no? 3A o a veces 3A o 3B de esta enterocolitis necrotizante, definitivamente ya es quirúrgico. Un factor protector es la leche materna y un factor de riesgo es alimentación
muy precoz, ¿no? Cuando al bebé desde recién nacido se le empieza a dar comida, hacen enterocolitis necrotizante, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tipo más frecuente de atresia esofágica? Cuando yo estudié medicina, las atresias eran del 1 al 6, ¿no? Por números, ahora son por letras, y la más común es la C. Y acá les dejo un poco los detalles. La atresia esofágica, ustedes saben que el esófago y la tráquea se originan de un divertículo ventral en el intestino anterior, y a los 22 días, en la cuarta semana, se debería formar el tabique tráqueo-esofágico, y debería unirse esta parte del intestino anterior con el intestino medio. Cuando este proceso del tabique traqueoesofágico falla, surge esta atresia con o sin fístula traqueoesofágica. La clínica, en el feto, como el feto traga y no puede pasar el líquido amniótico, se va a acumular líquido amniótico en la barriga, entonces el polidramnios, y cuando nace salivación, distrés respiratorio, ahogos, neumonías recurrentes, ¿no? Vómitos, regurgitaciones, muy común. Y si hay fístula, pues neumonía, ¿no? Se puede asociar al síndrome Bacterl, que se los dejo acá, como un signo, la atresia y la fístula traqueoesofágica, la atresia esofágica, como parte de todo un síndrome de varias malformaciones, como ano imperforado, vértebras, malformaciones cardíacas, de radiorenales y de extremidades, ¿correcto? Y lo tienen que tener en cuenta. Esto más para el examen de residencia, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Y acá tienen los 5, ¿no?, descritos, y el más común es el C, el tipo C. ¿Ok? Bien, llega a la consulta un lactante de 8 días, en buen estado general, que recibe solo leche materna, y el examen tiene ictericia hasta el tórax, ¿correcto? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, un problema de ictericia neonatal también es un problema clásico, es muy común, y ustedes tienen que diferenciar, siempre cuando veamos ictericia, deben diferenciar. ¿La ictericia es fisiológica o es patológica? ¿Es directa o es indirecta? Claro, si es directa es patológica, ¿no? Si es indirecta puede ser fisiológica o también contar con otra patología. Entonces, la ictericia siempre se evalúa en ese sentido. No me dan bilirrubinas, no sé si es directa o indirecta, pero sí me dicen que hay un lactante, de 18 días, buen estado general, que recibe solo leche materna, ¿correcto? Al examen, ictericia hasta el tórax. Entonces, y me preguntan cuál es el tipo de ictericia, ¿no? Generalmente, la ictericia fisiológica aparece al segundo o tercer día de haber nacido. Dura menos de 15 días, es a predominio indirecto, ¿no? Y no precisa ningún tipo de tratamiento. Luego tenemos la ictericia por lactancia materna, también es indirecta, pero esta no aparece ahí nomás de haber nacido, sino aparece después de la primera semana. Acá me dice, a los 18 días ha iniciado. Lactancia materna exclusiva de los 18 días viene porque está amarillo, entonces no es fisiológica, porque ese es al segundo o tercer día de nacido. Se inicia a las 3 a 6 semanas de manera indirecta, entonces generalmente estamos hablando de una ictericia por lactancia materna. Ahora, doctor, y una ictericia patológica como una incompatibilidad RH, una sepsis, un hipotiroidismo que puede ir con ictericia. Las ictericias patológicas se suelen dar en las primeras 24 horas. Rápido. Duran mucho, puede ser a predominio directo o indirecto, dependiendo de la patología que estemos hablando, y esas sí reciben tratamiento. Las indirectas, como fisiológica o por leche materna, no hay que dar ningún tratamiento. Incluso, antes había una pregunta que la respuesta era dejar de dar de lactar, porque era pues por leche materna. Ahora, la tendencia es no dejen de dar de lactar, va a pasar solo. Entonces, obviamente, ya en el desarrollo del tema, ¿no?, hay que ver si es indirecta, si es por hemólisis, que puede ser fisiológica, por leche materna, ¿no?, y su inmunización, o ya patológica, si es por alteración de la conjugación, o por aumento de la circulación enterohepática, ¿no?, por atresia, ilio meconial también se puede dar. Y si es mixta o directa, por una serie de enfermedades. Si es directa, si es una colestasis intrahepática o extrahepática, y hay que ir al diagnóstico. Para eso se toman la bilirrubina. Entonces, básicamente, acá tenemos otro cuadro en el que nos dice diferencias entre fisiológica, segundo o tercer día, patológica, primeras 24 horas. La duración también es diferente. La fisiológica siempre es indirecta, la patológica puede ser directa o indirecta, y la fisiológica solo se observa. La patológica es la que se trata. Ahora, obviamente, dependiendo del día en el que aparezca, acá les dejo un cuadrito en el cual va a ser distintas enfermedades. Recién nacido, macroscópico, no, macrosómico, ¿no? Hijo de madre diabética,
¿no? ¿Qué problema presenta con más frecuencia? Con más frecuencia, la preguntaron en el 2018, hipoglicemia, ¿correcto? Entonces, yo tengo que saber que la hipoglicemia es un valor en el recién nacido más o menos de menos de 45 en general, y que según la causa puede ser por una producción disminuida, por hiperinsulinismo. El hijo de madre diabética va a ser porque, digamos, la insulina, lo que sucede es que la madre diabética produce mucha insulina por su diabetes, ¿no? Resistente a la insulina, su cuerpo produce insulina, esta insulina cruza la placenta y el bebé nace con mucha insulina y con mucha hipoglicemia, ¿correcto? Y hay un montón de enfermedades que me pueden dar hipoglicemia. Y lo otro es el tratamiento. Miren, en el 2018 preguntaron tratamiento. Me ponen un paciente con una glicemia de 20, ¿ya? Y me ponen el peso, 2 kilos. ¿Cuál es la concentración o volumen? Para esto yo necesito saber el peso. ¿Cuánto darle de dextrosa? Entonces yo sé que tengo que darle, yo sé que le voy a dar dextrosa, ¿no? Al 10%, ¿no? Y le voy a dar 1 mililitro de solución por cada kilo, en bolo, y luego empiezo la infusión endovenosa. Entonces, como terapia inicial o bolo, entonces pesa 2, entonces, ¿no? El tratamiento de glicemia 2 por 2, 4, es dextrosa al 10%, 2 mililitros por cada kilo. En este caso serían dextrosa al 10%, 4 mililitros. Entonces, cuando yo tengo un paciente que a la glucometría está menos de 45 y está con síntomas, ¿no? O que tiene menos de 30, tenga o no síntomas, en este caso tenía 20, le voy a dar su dextrosa en bolo, 10%, 2 mililitros por kilo. Y luego, infusión de glucosa, solo sintomáticos. En sintomáticos se incluye ya una infusión de glucosa y seguimos cada 30 minutos monitorizando la glucosa para saber si seguimos tratando la hipoglicemia o no. Y evidentemente buscando la causa probable de hipoglicemia. Si me dan un feto macrosómico, sé que es por la diabetes de la mamá y es muy probable que eso pase, ¿correcto? Además, la insulina es anabólico, entonces el bebé sale macrosómico porque pasa la insulina por la placenta y el bebé con la insulina se hace más gordito y más grande y crece más, ¿correcto? Bien. En la evaluación de recién nacidos se encuentran anomalías cardíacas y cataratas, ¿no? La madre presentó exantema en cara y tórax durante la 4ª semana de gestación, ¿no? ¿Cuál es la probable enfermedad que sufrió la madre? En este caso es rubiola. El bebé tiene anomalías cardíacas con cataratas y la mamá tuvo un exantema. Eso lo más probable es que fue una rubiola. Ahora, acá tenemos nosotros el TORCH, ¿no? Toxoplasma, ¿no? Otros como sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes tipo 2, con sus características. No olvidar que el toxoplasma es la tetrada de Sabin, las 4 Cs, corioretinitis, hidrocefalia con C, convulsiones y calcificaciones, y el tratamiento de cada uno. La rubiola generalmente, obviamente, todas van a ser más graves si se dan en primer trimestre, porque en primer trimestre no se han formado todavía los órganos. En algunas, como el toxoplasma, la sífilis o el citomegalovirus, son más comunes en el tercer trimestre. La rubiola, lamentablemente, es más común en el primer trimestre, y hay microcefalia, catarata, sordera y cardiopatías con sordera neurosensorial y cardiopatías con persistencia del ductus arterioso, ¿correcto? Entonces, es importante, no hay un tratamiento específico, lamentablemente, para rubiola, pero un recién nacido con catarata, con sordera, con cardiopatías, y que la madre ha tenido un exantema, es probablemente rubiola, ¿no? Y finalmente, el último tema que se enlaza con embriología es repasar o revisar, y a veces lo hacen también en obstetricia, es repasar o revisar las cromosomopatías, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente con labio leporino, microstalmia, implantación baja de orejas. Acá lo que tienen que saber es aprenderse las fórmulas cromosómicas y las características de cada uno. En este caso es una trisomía 13, ¿no? Un patau, que como vemos en la figura, ¿no? El patau, ¿no? Se puede deber a diferentes cosas, pero generalmente es una autosomía por trisomía del cromosoma 13, o sea, hay 3 cromosomas 13 y va con microftalmia, va con polidactilia, va con retraso mental, microcefalia, labio y paladar hendido, implantación baja de orejas, problemas de la línea media. Por eso le decía yo, cuando ven ustedes un bebé con línea media, que la línea media en la cara la tiene un poco desviada, debemos pensar, o un labio leporino, debo pensar, oye, acá pueden haber otras, debo tener mucho cuidado en buscar otras posibles malformaciones, ¿no? Cardíaca, hernia umbilical, ¿no? Este es patau. El síndrome de triple X, ¿no?
47XXX es una trisomía prácticamente una gonosomopatía, ¿no? Porque el cromosoma X viene por triplicado y viene con amenorrea secundaria, hipoplasia de labios menores, talla más bien alta, ¿no? La superhembra, que le llaman porque tiene 3 cromosomas X. Y el síndrome de feminización testicular, en el cual lo que sucede es que no hay un adecuado, hay testículos, pero no hay un adecuado descenso en los testículos, no hay una adecuada activación testosterónica, y lo que sucede es que se tiene sus cromosomas son de varón, ¿no? Pero tiene genitales externos femeninos, tiene gónadas masculinas, y por fuera se ve como una mujer, ¿correcto? Pero genéticamente es un varón, y cuando no lo que tiene es testículos, tiene por fuera una vagina muchas veces, pero no tiene útero ni ovarios. Entonces, cuando estas mujeres, que suelen ser simpáticas físicamente como mujeres, por el efecto estrogénico, cuando quieren salir embarazadas van a consulta y se dan a veces, son casos raros, pero se dan con la sorpresa cuando buscan la razón de la infertilidad, que es un síndrome de feminización testicular. Otro, adolescente de 14 años con amenorrea primaria, talla baja, cuello, ¿no? Las amenorreas se estudian en ginecología, pero en general, este síndrome, como un tema de, si bien es de pediatría, bueno, neonato, porque es algo que se podría diagnosticar desde la edad fetal o desde el nacimiento, implantación de cabello baja, pabellones auriculares bajos, cúbito valgo, tórax en escudo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, este es un síndrome de Turner, pregunta del 2013, y Turner es una que se tienen que saber sí o sí, ¿no? Acá tenemos el Turner, el 45XO, ¿no? Y también tenemos un par de síndromes, ¿no? Que no son, son cromosomopatías, pero no son por número, en el número de cromosomas, sino en la morfología de los cromosomas. Una lesión en el cromosoma 22, que va a dar el síndrome de DiGeorge, ¿no? Una mutación en el cromosoma 5, que va a dar el famoso síndrome de Treacher-Collins con paladar hendido, ¿no? Etcétera, ¿no? Coloboma, hipoplasia. Vean ustedes que cuando les hablan de coloboma en párpados, con paladar hendido, con ausencia de o malformación de pabellones auriculares, vemos que es una cara muy característica, y estas características ustedes las tienen que vincular al nombre de la enfermedad y al cromosoma, porque se los preguntan, se los pueden preguntar, ¿no? Recién nacido de madre de 42 años, ya me dicen una gestante añosa. Cara de occipucio planos, hendidura palpebral hacia arriba, boca pequeña, lengua grande y protuida, macroglosia, implantación baja de oreja, manos toscas, dedos gordos, clinodactilia del quinto dedo, soplo sistólico, entonces es un síndrome de Down. Lo mismo, ¿no? El síndrome de Down, repasar, ¿no? Es la trisomía 21, evidentemente, pero hay que repasar las características clínicas, porque esa es una pregunta sencilla que deberían poder contestar. Un Klinefelter, que es un 47XXY, ¿correcto? Es un varón con doble cromosoma X, entonces es una gran estatura, ligeramente feminizado, tiene pene, pero tiene atrofia testicular y micropene, tiene osteoporosis, ginecomastia, ¿no? Y el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, ¿no? Entonces, Patau, trisomía 13, Edwards, trisomía 18, síndrome de Down, Turner, son los 4 que siempre, si de todo esto que les estoy diciendo, por lo menos Patau, Edwards, Down y Turner son los 4 síndromes que por lo menos tienen que ir sabiéndose al examen. Si pueden aprenderse los 9 que les estamos poniendo acá, magnífico, van a tener más herramientas. ¿De acuerdo? Bien. Ok.